Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Hoy Gerardo Morales confirma el primer cambio de gabinete serio que produce en estos 6 años de gestión. Ha resuelto remover de su sitio a Isolda Calcina y lleva en su lugar a una licenciada en Historia, la señora Teresa Bovi. Algunas consideraciones, y esto tiene que ver más con lo político, y cuando digo lo político no me enfoco en lo que es una política de educación, tampoco en pensar qué vamos a hacer con los chicos, ni nada que se le parezca. Esto responde únicamente a un interés político de Gerardo Morales. ¿Por qué? La señora María Teresa Bovi, ese es el nombre completo, llega al Ministerio de Educación y en su haber tiene un prestigio importante ganado dentro de los claustros de la Universidad Nacional de Jujuy y también en otros establecimientos educacionales. Todos se refieren a ella como una excelente profesional, una excelente profesora, cuyas condiciones y cualidades personales todo el mundo las califica de intachable. Pero, según Casa de Gobierno, el nombre de María Teresa Bovi llega a manos de Morales impulsado por Rodolfo Tecchi. Sí, Rodolfo Tecchi. ¿Qué es lo que promete Tecchi en esto? Promete un acercamiento y una línea directa con el Ministerio de Educación de la Nación. Recordemos que hace poco desembarcó en ese ministerio Jaime Preisek. Jaime Preisek es también un rector de una universidad nacional y llega ahí. Fue secretario de Políticas Universitarias y dice que tiene una relación fantástica con Tecchi. La señora Bovi está encuadrada dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, más puntualmente en la Facultad de Humanidades, como una profesora muy cercana a Tecchi y enrolada políticamente, si se quiere, dentro del kirchnerismo. Para muchos esto no es otra cosa que una señal de Morales al kirchnerismo, donde le dicen, miren, que yo también voy con una persona suya al Ministerio de Educación. El gran desafío lo va a tener ahora la señora Bovi, que va a tener que ver cómo hace ella para poner su impronta y no que la impronta del ministerio sea la impronta de Tecchi o Rivarola, porque ahí sí volvemos a tener un seriosísimo problema. Todos recordemos lo que fue el lamentable paso de Tecchi por el Ministerio de Educación y ni qué hablar el paso de Tecchi por la Universidad Nacional de Jujuy. Fuerte volantazo de Gerardo Morales, fuerte señal de Gerardo Morales al kirchnerismo. Obviamente este tema va a seguir dando mucho de qué hablar, ¿no? Y una persona que entiende de la política me decía, en realidad no hay que preocuparse por con quién está Gerardo Morales. Lo que en realidad hay que preocuparse es con quién va a estar Gerardo Morales. Dicho esto, hoy llegó a San Salvador de Jujuy unas personas que salieron desde La Quiaca el día 4 de octubre. Salieron caminando para acá, campesinos, gente del lugar, que están reclamando poderse quedar a vivir donde son, de la zona de La Puna. Y uno dice, ¿por qué se quieren quedar a vivir ahí? Porque ahí pueden llegar a tener algunas carencias, pero hay gente que vive, es gente que vive austeramente, pero vive con sus costumbres, con sus lógicas, con sus sueños, con sus frustraciones, pero vive. Y ellos quieren quedarse ahí. Pero ¿qué pasa? Hay un sistema que los está expulsando. ¿Cuál es el sistema que los está expulsando? Esta lógica del gobierno nacional, del gobierno provincial, que en La Puna cualquier empresa haga lo que quiera. Así como lo escuchan, cualquier empresa haga lo que quiera. ¿Qué es lo que están pidiendo estos habitantes de la zona de La Puna? Agua. Nada más que agua, porque con el agua pueden beber sus animales, con el agua pueden regar sus huertas. Si no hay agua, se van a ver en la obligación de migrar hacia otros lugares.
De esto vamos a hablar hoy porque nos acompaña, que llegó hace un par de horas a Jujuy caminando desde La Quiaca, el señor Gabriel Ontiveros, que además es antropólogo, así que tenemos muchas cosas para charlar. 30 segundos y ya estamos con Ontiveros. Lo habíamos anunciado. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. En el campo, ya sea en la Puna o en cualquier otro lado, la gente puede tener pobreza. Lo que no tiene es miseria. Porque las personas en el campo siempre tienen para comer. Siempre tienen su huerta, siempre tienen su animal. Está bien, no podrán acceder a un televisor de ultimísima generación, pero de hambre no se van a morir. Por supuesto, tienen una autonomía que ha sobrevivido miles de años y que en la actualidad se ve amenazada por la falta de agua. No solamente por el cambio climático, que es natural en la historia de este planeta, sino también por las grandes extracciones, ¿no?, mineras que hay en la zona y los proyectos de extracción que se van a implementar a futuro, no solamente en la quebrada, sino también en la Puna y en los valles, ¿no? ¿Ninguno de estos proyectos es sustentable? Digamos así, no se puede estar en contra de la minería porque la minería puede ser sustentable, pero cómo se aplica en estas tierras, en toda la cordillera y en la quebrada y también en los valles, es una forma muy distinta y depredadora de la naturaleza, ¿no? Y sumamente perjudicial para lo que es la Pachamama. La tierra, el agua, el aire son contaminados de manera masiva, ¿no? Tenemos que pensar que la minería que se implementa en países como Argentina es una minería que destruye cerros, contamina agua y también contamina, por ende, toda la vida que existe. Entonces, esto no es posible la vida en este camino, ¿no?, con esos métodos. Dice el refrán que la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Quién les da estos permisos? ¿Quién les permite a esas empresas que en sus países no tratan a la naturaleza de esa manera, pero sí en nuestros países, ¿no?, especialmente en los países latinoamericanos? Lamentablemente el gobierno de la provincia de Jujuy deja a gusto y placer la quebrada, la Puna y los valles a las grandes empresas, y estas empresas hacen lo que es como una carta franca que les entrega, ¿no?, con respecto no solamente a la naturaleza, sino también a los pueblos indígenas, ¿no? Están despojando comunidades. Estamos hablando que es una minería estrictamente extractiva. Es codiciosa, es muy perjudicial y además no es rentable para el pueblo argentino, jujeño, ni tampoco para las comunidades. ¿Da por lo menos mano de obra? Tampoco da mucha mano de obra porque, bueno, en las comunidades, como se dice siempre, vamos a tener, las mineras van a dar trabajo a las comunidades y no tienen ingenieros, la mayoría de las comunidades, tampoco especialistas en minería, ¿no? Entonces, la mayoría de los empleados que da la minería no son ni siquiera de Jujuy, y los pocos empleos que tienen no cubren todo el requerimiento que tienen las comunidades. Y aparte, las comunidades tienen su forma de vida. Ustedes llegaron a San Salvador de Jujuy, partieron el día 4 desde La Quiaca. ¿Acá llegan con un reclamo o llegan con una oferta, con una propuesta? Nosotros hicimos el reclamo por 6 años, a los gobiernos anteriores también, pero hablemos de que está ahora en la Casa de Gobierno, con respecto al agua, con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, con respecto a los despojos, a los desalojos, al incumplimiento de las leyes, al no reconocimiento de las comunidades, a la no entrega de títulos comunitarios. Hemos hecho reclamos contra eso, pero el tema que va tomando mucho más protagonismo es el tema del agua. Ahora nosotros queremos llamar a la reflexión no solamente a las autoridades, sino también a la sociedad. El problema que hay de agua en el campo se va a trasladar a la ciudad. ¿El problema del agua es solamente por la sequía o también por el accionar de las mineras? Es por el cambio climático, pero también es por las mineras, ¿no? Tenemos que recordar que las mineras extraen millones de litros de agua
de una zona en la cual no abunda el agua, como es la Quebrada y la Puna. Entonces esto hace que haya un desequilibrio total, se sequen las aguadas y mueran animales y no se pueda cultivar. ¿De dónde sacan el agua? ¿Hacen pozos, de aguadas? Las mineras perforan, tienen máquinas muy grandes, de mejor tecnología, perforan el agua y extraen millones de litros de agua todos los días, las 24 horas y todo el año, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia las mineras no pararon prácticamente su producción y durante ese tiempo han extraído lo mismo que extraen siempre, ¿no? Muchísima agua que la contaminan, la derrochan y bueno, secan las aguadas de los pueblos indígenas, las comunidades que viven alrededor de las mineras. La ecuación es muy simple. Si las personas no tienen agua para que sus animales beban, si no tienen agua para regar sus huertas, van a terminar migrando hacia las ciudades. Sí, por eso mismo en Jujuy la pobreza está en los pueblos, en las ciudades y en las grandes ciudades como Jujuy, con hermanos y hermanas indígenas viviendo en la indigencia prácticamente y bueno, pasando a formar esos bolsones de pobreza, esa pobreza estructural que cada día más sube en porcentaje. Los hermanos de las comunidades quieren vivir ahí, pero no hay condiciones, el Estado no genera condiciones. Y además, ninguno de los gobernantes ni los partidos políticos tiene un plan de manejo del agua, ¿no? Manejo equitativo, igualitario, de cuidado y conservación del agua. El agua es vital, las próximas guerras se van a dar por el agua y no hay ninguna idea política. La guerra de los 6 días fue por el agua. Claro, entonces, pero en todo el mundo el tema, todo consume agua. Entonces nosotros tenemos que pensar que si queremos conflictos a futuros o mañana, tenemos que tratar desde el Estado políticas positivas a favor de la conservación del agua ¿De y la cuántas distribución. comunidades estamos hablando en la zona? Bueno, en general todas las comunidades de la Quebrada y Puna están teniendo problemas del agua. Unas más, otras menos, depende. Pero es general este problema, no es y las ciudades también ahora que viene el verano con el turismo, vemos pueblos como Humahuaca, como Tilcara, como Purmamarca, en donde la masividad del turismo hace que tengan poca presión de agua en los barrios más pobres que no existían, ¿no? Hace poco tiempo, y tenemos la comunidad de Chalala, la comunidad de Coquena, que son barrios de indígenas en Purmamarca, en donde no hay agua, directamente no hay agua, ¿no? Y ellos se manejan como pueden. El problema de las comunidades, de los pueblos originarios, ¿no está en la agenda del gobierno o está mal en la agenda del gobierno? No está si hablamos seriamente, no está en la agenda. Ahora, si hablamos de pachamamismo, de folclorismo, está solamente como una excusa para decir que hacen algo, ¿no? Un relato. Un relato es algo que no, el gobernador ha planteado su gobierno con noción de Pachamama, pero su noción de Pachamama dista mucho de lo que es la realidad en las comunidades, en la cosmovisión, ¿no? Más bien es un negocio, un juego que, bueno, ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? ¿Es mercantilizar el cuidado de la tierra? De la tierra y del agua, de la tierra y del agua, y eso es muy peligroso porque primero la tierra, después el agua, después ¿qué viene? Después qué vamos a vender? Ahora, yo me imagino que en este largo trayecto desde La Quiaca hasta acá caminando, los intendentes de los pueblos han salido a darle agua, a darle algo de comer, que estén un poco mejor en los distintos parajes. No, no es así, no es así, no es así, los intendentes tienen mucho miedo, los concejales también, hay un dictador en la provincia, entonces obviamente todos tienen miedo, los que no tenemos miedo somos los que estamos reclamando de las comunidades indígenas, los intendentes no han dado ningún apoyo, tampoco tenemos que decirlo, eso tenemos que ser sinceros, los grandes dirigentes de pueblos indígenas de Jujuy tampoco han dado apoyo, porque están alineados con el gobierno. El temor. Claro, en el temor, cuando uno tiene temor no es libre, ¿no? Me imagino también entonces que cuando llegaron a la puerta de la Casa de Gobierno, salió un funcionario, le dije, miren señor, conversemos a ver cuál es la inquietud que traen. Bueno, no, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, no estamos en democracia aquí en Jujuy, es un gobierno feudal, ¿no? Un gobierno de un dictador, entonces... ¿Y quién los recibió? De la policía, nos recibió la policía con todas las provocaciones, bueno, ellos también son trabajadores que provocan, ¿no?
provocan y provocan y provocan, y llama la atención porque el policía debería estar para prevenir, para decirnos, miren, no pueden hacer esto o aquello, o miren, mejor háganlo de esta manera o la otra, o no se permite aquello, no, a provocar directamente, ¿no? Ahí lamentamos que sea esta la manera de tratar, ¿no? Porque una Yo vi fotos protesta, que venían hasta mujeres en la marcha. mujeres, niños, ancianos, de todo. Tenés Marianita, llegó Marianita, es nuestra estrella, ella desde los 3 años está caminando con nosotros, es de la comunidad de Chaupi 1 de la Nación Chichas, ¿no? A ver, acá me parece que estamos también entrando a otro tema interesante. Usted nombró la nación chicha. Sí, los chichas. Yo digo que, y esto es una posición muy personal, que nosotros apenas tenemos una nación, y lo digo como argentino, y estamos muy lejos de tener una patria. Claro, porque no respetamos los derechos de todos, ¿no? Ojalá respetáramos los derechos de todos en este país, ojalá tuviéramos cierta igualdad. Sabemos que no es así, hay un racismo enorme, ¿no? Un racismo, un colonialismo interno y también una discriminación, ¿no? Y que se manifiesta en toda la sociedad argentina, ¿no? Y jujeña también. Entonces eso hace que muchas veces algunos grupos sientan que, por orgullo propio, sientan que no forman parte de algo al cual no los invita o son los convidados de piedra, ¿no? Y es el caso de los pueblos indígenas. ¿Las comunidades se sienten argentinos? Por supuesto, vivimos en Argentina, somos un gran estado, ¿no? Somos un gran estado y ojalá nos uniéramos con otro estado, como el Estado Plurinacional de Bolivia, con Chile, con Perú. Tenemos tanta igualdad cultural. Vivimos a lo largo de la cordillera de los Andes, es algo que podríamos hacer un estado mucho más grande todavía. Pero en vez de eso, todas las políticas apuntan a que nos dividamos, a que nos peleemos, a que haya diferencias y sobre todo a que algunos aprovechen y otros vivan en la pobreza. Cada vez que se habla de comunidades y demás, se nos viene a la cabeza lo que está pasando en la Patagonia con estos autos percibidos mapuches, ¿no? Que van y queman y rompen todo y incendian, toman gente de rehén. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Bueno, el pueblo mapuche es un pueblo indígena, es un pueblo que tiene derechos y ahí se manifiesta lo que es la desigualdad, ¿no? Como le decía. ¿Pero está bien esto de salir a quemar cosas? De ningún lado está bien. La violencia no es aceptada ni del Estado ni de ningún grupo es aceptable la violencia. Por eso mismo es un diálogo que tenemos que tener todos. Nosotros con nuestra caminata le proponemos un diálogo no solamente al gobierno sino a la sociedad. Tenemos que tratarnos bien, respetarnos, porque si cuando hay violencia de un lado hay violencia del otro no se puede dialogar. Y esto está mal, obviamente. Ningún tipo de violencia es bueno, ni siquiera el insulto, ¿no? Lo que hemos recibido en la plaza de parte de la policía del gobernador Morales es un insulto, ¿no? Una provocación, algo que el Estado no puede hacerlo. El Estado tiene que mediatizar, tiene que ser el camino rector para toda la sociedad, ¿no? No podemos aceptar ningún tipo de violencia. ¿Por qué cree usted que el gobierno no quiere sentarse a conversar con usted ni con la gente que la acompaña? Y porque creo yo que nosotros no hemos pedido en ningún momento bolsones, ni becas, ni hemos pedido plata, ni queremos los dirigentes sentarnos a arreglar nuestro bienestar con los gobernantes. Nosotros queremos sentarnos a dialogar sobre futuras políticas públicas, especialmente sobre el agua y la identidad hacia no solamente los pueblos indígenas, sino hacia toda la sociedad. Hay una secretaría en la provincia que supuestamente atiende estos reclamos. Bueno, es una secretaría que no ha dado ningún resultado. Fíjese que la Secretaría de Pueblos Indígenas no quiere reconocer comunidades, ¿no? Comunidades que tienen una entidad, comunidades que presentan sus papeles, comunidades que quieren estar a derecho, pero la Secretaría de Pueblos Indígenas hace una y mil artimañas para no reconocerlo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, es una política de Estado también. Un gobierno de noción de Pachamama que no reconoce indígenas es una gran contradicción, ¿no? ¿Esta es una provincia verde, como dice Morales? Bueno, sin agua, no sé si se puede ser verde sin agua, ¿no? Se está quedando menos verde cada vez y el incremento de estas megamineras va a ser, y más el cambio climático, va a ser no del color verde, sino de otro color, ¿no? Que no es el marrón. ¿En la Puna impactó de alguna manera en las plantas solares? Bueno, el tema de las plantas solares, ¿no? Un tema muy polémico y algo que también no da muchos beneficios a la sociedad. Tenemos problemas ahí en el puesto 6, donde se implementó los
grandes hectáreas de paneles solares, en donde también le afectaron la vida a los lugareños, ¿no? Y le cortaron un camino ancestral. Hay muchas cosas que no le permite a la comunidad y bueno, justamente con la explotación del litio le está secando todas las aguadas. Pero a ver, ¿las plantas solares por lo menos le dieron trabajo a la gente del lugar? No, 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 no. No, hay reclamos y hay denuncias ante el señor gobernador, ¿no? De los mismos lugareños, denuncias por escrito, diciendo bueno que también le den el trabajo, le den lo que le den lo que le prometieron. Usted que conoce la zona y conversa con las personas de ahí, me sitúa en un chico de 13, 14 años de la comunidad. ¿Qué va a ser de ese chico dentro de 10 años? Bueno, muy difícil. Empezando por la educación, a ver en qué situación está hoy, ¿no? Claro, muy difícil, ¿no? Muy difícil porque, digamos, no hay una adecuación del sistema educativo hacia el chico de ese lugar, ¿no? Hacia el niño, hacia el adolescente. No está implementada la educación intercultural bilingüe como dice la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, el futuro es muy difícil, ¿no? El futuro en el lugar, y si no hay agua, también va a ser muy difícil, ¿no? ¿Pero a qué servicio de educación accede hoy ese chico? Bueno, al común de todos y a un servicio de educación que no es acorde al siglo XXI, ni tampoco a la realidad que tiene el lugareño. ¿Tienen, por ejemplo, posibilidades de vincularse con sus profesores y demás a través de Wi-Fi, de las clases? No, hay una fibra óptica extendida por toda la provincia que no está habilitada, que está ahí nada más, y bueno, no tienen la tecnología, los docentes hacen lo que pueden, y los directivos también, pero bueno, no está acorde al siglo XXI. Entonces, ese es uno de los reclamos. La salud es otro problema. Fíjese que los centros más importantes de salud están en esta ciudad capital, ¿no? Y en los lugares, en las ciudades del interior, en las ciudades de Quebrada y Puna, los hospitales son muy pequeños, son más bien como una enfermería grande, más que un hospital, ¿no? Y no tienen las especialidades que deberían tener. Cuando años antes, en la época... ¿Aquí acá tampoco? Aquí acá tampoco, acá tampoco. Que es una ciudad grande, claro, importante. La Quiaca, Humahuaca, Abrapampa... imagínense una urgencia, tiene que venirse desde allá y hemos conocido personas que han muerto en el camino. ¿Y en qué vienen? Y vienen en lo que pueden, una ambulancia y a veces en lo que pueden, ¿no? Porque el SAME, fíjese el problema que hay en Maimará, el SAME quitándole las ambulancias al mismo hospital, ¿no? Es decir, bueno, es un desacomodo terrible, total, en nuestra provincia cada vez más pobre y hay reclamos de todo tipo y esto... Bueno, parece que las autoridades no se dan cuenta. ¿Habló al margen de la gente del gobierno, habló con otros espacios políticos a ver si acompañan este reclamo? Nosotros estamos abiertos a todos los espacios políticos. Bueno, lo que pasa es que no existe una oposición en Jujuy. Hablar con el gobernador es hablar con todos los otros, ¿no? Entonces, esto es difícil si los demás partidos políticos no tienen tampoco una agenda sobre el agua, tampoco una agenda sobre los pueblos indígenas. O sea, no hay una agenda del agua, no hay proyectos sobre los pueblos indígenas, obviamente que nunca van a hablar con nosotros. Gabriel, si yo le pregunto qué tienen para aportar los pueblos originarios, los antiguos, como dicen, a la construcción de esta patria que tanto soñamos. El amor por la tierra. El amor por la tierra, la conservación de la naturaleza, el agua, y decirles que se puede vivir, se puede trabajar sin destruir la naturaleza, ¿no? Eso pueden aportar los pueblos indígenas, un conocimiento de miles de años, no solamente un conocimiento de la naturaleza y de la producción, sino también a través de la vida, cómo nos tratamos, cómo queremos tratarnos, ¿no? Fíjese que cómo se vio la cosmovisión ahí en la plaza, ¿no? En la Plaza Belgrano recién, donde los policías provocaban y los hermanos, algunos reaccionaron, pero la mayoría nos fuimos a un costado y dijimos, no, nosotros no podemos pelear con los policías, ¿no? ¿Qué decía la policía? Bueno, como siempre, con sus provocaciones, con sus papeles, ¿no? Llevaron ahí un papel, no sé qué querían, como los conquistadores, ¿no? Como la Santa Inquisición, ¿no? O sea, es decir, uno no entiende qué es lo que quieren, tenemos que dialogar, decir, bueno, no queremos que estén aquí, queremos que se vayan más allá.
charlamos y listo, ¿no? No esto de entrar de querer provocarnos y querer que uno reaccione. Nosotros no vamos a pelear con la policía. No, aparte no es nuestra idea pelear con nadie. Hay una cuestión que yo la tengo muy presente, ¿no? Ni en el quechua ni en el aymara existe el posesivo. Claro, claro. Lo cual a mí me parece algo porque no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra. No podemos ser dueños de algo que va más allá de nuestra comprensión, ¿no? Y en esa idea tampoco no podemos ser dueños de la violencia. No tenemos que prohijarla, tenemos que ser lo más pacífico posible, porque así se vive, así ha vivido el mundo andino por miles de años, ¿no? Y así se ha conservado, y así han conservado muchas comunidades hasta hoy su naturaleza, ¿no? O sea, se puede vivir en el siglo XXI con la tecnología, pero también se puede vivir en el del siglo XXI conservando la naturaleza, la Pachamama y el agua, sobre todo. ¿Sabe qué pasa? El mundo civilizado apunta a vivir así. Claro. Con todas las herramientas que nos da el siglo XXI, pero aferrado a la identidad y a la tierra. Así es. El mundo civilizado hace eso. Menos aquí. Menos en Jujuy. Gabriel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted por la invitación. Y sobre todo el esfuerzo, caminar tanto día y venir para acá. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos vino esta sobremesa Gabriel Ontiveros. Dios mediante, nos juntamos mañana nuevamente acá para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Chao, gracias.